¿Qué tal? ¿Cómo les va, gente querida? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Ayer hice un videíto describiendo más o menos las llaves combinadas Crossmaster. En una parte decidí mostrar una Crossman, pero bueno, se me acababa el tiempo y no pude desarrollar bien la idea. Eh, Crossmaster es la misma llave que Crossman, pero una generación adelante. O sea, los que veníamos comprando la línea Crossman, que es una llave profesional y de fabricación americana, eh, confeccionada en cromo vanadio, con terminaciones bastante buenas, se transformó de la noche a la mañana en Crossmaster. Es una herramienta, como dije en el otro video, que hoy en día se vende como profesional, pero es el segmento más económico de llaves profesionales. O sea, los cambios de una unidad a la otra son bastante obvios. Esta podía competir directamente con una Bremen, con una Stanley. Tenía una terminación, unas dimensiones bastante bien, bastante ayornadas a lo que es el trabajo en espacios reducidos. O sea, prácticamente tenía la anatomía de una llave Baco, salvando las distancias, ¿no? Pero bueno, podemos ver que se transformó casi sin aviso en esta llave que, si bien no es una mala herramienta, pero bueno, está un poco lejos de lo que era la calidad Crossman. En esta época se llamaban Crossman, Dowen Pagio, y eran muy buena herramienta. Con el tiempo se hizo Crossmaster. Yo la recomiendo para un uso profesional, pero como una segunda unidad. O sea, cuando hay que armar el tablero y por ahí uno ya no quiere gastar más plata, o bueno, que sea una primera herramienta, pero con visión de futuro a comprar algo un poco mejor. Más que nada para, bueno, cuando se empieza a trabajar en serio, por ahí no alcanza las expectativas, pero en principio es una herramienta que puede ayudar bastante para en el futuro progresar y comprar algo mejor. También es buena para tener como una segunda opción, o sea, tener una llave Bremen y tener una Crossmaster como para completar un poco el tablero. Así que bueno, espero que se haya entendido la idea, espero que se aprecien las diferencias y bueno, cualquier consulta, cualquier duda me la hacen saber. Yo les hago el videito como me lo pidieron. Me pidieron el video de la línea Crossmaster, lo hice. Me pidieron el video de la línea Stanley, lo hice. Así que bueno, las herramientas que yo tengo en el taller las puedo mostrar sin ningún problema. Les mando un saludo. Como digo siempre, acá no hay libretos, no, los videos salen casi espontáneamente. Y bueno, les agradezco el apoyo y que me sigan. Les mando un saludo.